Hoy en mercados, ¿qué ocurre? Bueno, pues que hemos tenido datos macroeconómicos que podían sugerir que hoy el día no iba a ser bueno, que íbamos a tener caídas, pero no está siendo así. ¿Por qué? Porque hay un sector, el de la tecnología, que ha publicado sus cuentas y que están yendo muy bien en bolsa, sobre todo las de una compañía en concreto, que es Meta. Sí, esa empresa que hace año y pico se especulaba incluso con si el rumbo que había tomado Mark Zuckerberg no era el correcto, estaba equivocado, el fundador de Facebook diciendo que el metaverso era el futuro, parece que al final ha sabido reconducir de una buena manera. Hoy, bueno, ayer por la noche, Meta anunció que iba a repartir dividendo por primera vez, que iba a realizar una recompra de acciones y hoy la acción está disparada, no. Otra cosa, 20% de subida, 20,85 concretamente, hasta los 477 dólares. La subida de hoy es increíble y también lo está haciendo en Amazon, aunque no tanto, claro. 6,86% sube la compañía ahora mismo, la compañía de Jeff Bezos, 6,93% para ser exactos. Y recuerden que hoy otra de las empresas de la jornada ha sido Alphabet, que publicaba sus cuentas también en la jornada de ayer, cuentas que no han gustado tanto a los mercados, pero es verdad que de momento está conteniendo de alguna manera esa caída, un 1,6%. Vamos ya a algunos de las noticias de última hora. Empezamos, como no, con los agricultores, porque sigue habiendo mucho malestar entre el sector en Europa. Y lo estamos viendo también en países como Polonia, que en muchas ocasiones se ha quejado precisamente del grano que venía de Ucrania, que es significativamente más barato y que estaba afectando también a la competitividad del grano polaco. Bueno, pues ahora hay un sindicato agrario en Polonia que ha planeado una huelga general que empezaría ya el próximo viernes con el bloqueo de los pasos fronterizos entre Polonia y Ucrania, uniéndose así a las protestas que están siendo bastante similares en toda Europa. Agricultores de Francia, de Bélgica, de Portugal, de Grecia, de Alemania han protestado por el impacto de la agricultura de las medidas de la Unión Europea para combatir el cambio climático y también por la apertura de la puerta a importaciones ucranianas baratas para ayudar al esfuerzo bélico de Kiev. Los agricultores europeos se quejan, entre otras cosas, de las normas ecológicas, los impuestos, el aumento de costes y la competencia desleal. Dicen que su paciencia se ha agotado. Y mientras tanto, hablando de fronteras bloqueadas por los agricultores, la que está bloqueada ahora mismo es la frontera entre Holanda y Bélgica, bloqueada por los agricultores también, que han ocupado también carreteras, por cierto, en Grecia. Mientras tanto, los polacos, ya saben, les decíamos, han anunciado planes para cerrar los cruces fronterizos con Ucrania, y en España también se está gestando un movimiento similar. Ya nos decían los agricultores desde UPA, hace un poquito más de una horita nos decía, ojo, es algo que ya estamos planteando, realizar movilizaciones en todo el territorio de España, en sitios más concretos, no tanto en la capital, pero hay fuentes que también indican que se estaría gestando también una gran movilización en Madrid, en las puertas del Ministerio de Agricultura. Bueno, veremos también la semana que viene qué tenemos, porque el 6 de febrero ya se empieza a vislumbrar una gran manifestación en todo el país. Miramos ahora la economía, los datos macro que hemos conocido hace un ratito. La confianza del consumidor de Estados Unidos ha salido a las 4 de la tarde. Ha salido para el mes de enero y ojo, porque la subida es clarísima. Ha repuntado al nivel más alto desde 2005, que se dice pronto, y es que, bueno, ya saben que el retroceso en la inflación está ayudando a reforzar esa opinión sobre la economía y sobre las finanzas de los hogares. Todo esto después de que hoy hayamos conocido perdón, el dato también de paro en Estados Unidos. Sigue igual, 3,7%, y además se crean más nóminas no agrícolas de lo que se esperaba. El índice, por cierto, de sentimiento final de la Universidad de Michigan, que es lo que hemos conocido a las 4, para el mes de enero ha aumentado un 9,3% desde diciembre hasta los 79 puntos. La lectura preliminar de enero era 78,8. Los estadounidenses, también hablando de inflación, esperan que los precios aumenten a una tasa, es decir, que el IPC se sitúe en el 2,9 el año que viene en comparación con el 3,1, es decir, se relaja además también ese pensamiento respecto a la inflación, o esa confianza respecto a la inflación entre la población. Dicen que los costes van a aumentar un 2,9 en los próximos 5 a 10 años. Y a todo esto, también en el entorno en el que estamos, con un paro
que está muy bajo, con una economía que crece mucho, con una inflación que sigue bajando, pero donde hay bancos centrales como el del Banco de Inglaterra que nos alertan de que esa bajada de la inflación va a ocurrir ahora, sí, pero que el problema viene después, que no va a ser una bajada de inflación inmediata hasta el cero, que no, que luego puede volver a subir. Claro, por eso hay que mirar también a la Reserva Federal, que se reunió esta semana, este miércoles, y vino a decir que la bajada de tipos era una realidad, pero que todavía no iba a ocurrir, que no iba a ocurrir tan pronto como en el mes de marzo. Bueno, pues ahí están viendo a Jerome Powell y ojo, porque podría quedarse sin trabajo. Sería una posibilidad si Donald Trump acaba ganando las elecciones de noviembre de este año. ¿Por qué? Pues porque el expresidente Donald Trump ha dicho que no va a volver a nombrar al jefe de la Reserva Federal, a Jerome Powell, si gana estas elecciones. Lo ha dicho en declaraciones a Fox Business, en una entrevista que se ha emitido hoy, por cierto, y ha respondido directamente no lo haría. Cuando se le ha preguntado si volvería a nombrar a Powell, por cierto, cuyo segundo mandato va a terminar ya como presidente de la Reserva Federal en 2026, dentro de 2 años aproximadamente. Ya saben, además, que Trump es el favorito entre los republicanos. Se dice que cree que Powell va a bajar los tipos para ayudar a las perspectivas de reelección del presidente de Joe Biden. Dice, creo que va a hacer algo para ayudar a los demócratas si baja los tipos de interés. Así que Donald Trump ve en esa decisión hay algo político que subyace a la decisión que podría tener o tomar Jerome Powell, más bien, de bajada de tipos. Hablando del mercado, ya sabemos que estas últimas jornadas hemos conocido muchos resultados tecnológicos, resultados como los de Meta, que han sido espectaculares, o al menos la reacción que están teniendo en bolsa esas cuentas. Hoy más de un 20% sube ya Meta, que se dice pronto, una empresa que tiene una capitalización bursátil enorme, que no estamos hablando de un chicharro, como se dice también aquí en España. No es una acción que puede moverse o manipularse de una manera muy rápida. No es así. Estamos hablando de una gran empresa tecnológica estadounidense. Bueno, pues ojo a lo que dice Josh Hartnett de Bank of America. Dice que los mercados bursátiles se están comportando como en la era de las .com. Dice que la avalancha de acciones tecnológicas se asemeja a la burbuja del 99 y dice que eso refleja la suposición de que la economía va a tener un desempeño sólido a pesar de una política monetaria más restrictiva. Dice que la caída de los rendimientos ha hecho subir al Nasdaq 100 en el cuarto trimestre y que ahora el guión ha cambiado y ambos suben en las últimas 4 semanas. Dice, esta acción del precio normalmente solo ocurría después de una recesión como la de 2009 o la de la burbuja de las .com a principios de siglo. A los inversores, claro, ahora mismo no les preocupa demasiado si la Reserva Federal recorta los tipos de interés en marzo o en mayo. O al menos eso opina Josh Hartnett. Dice que el mercado va a considerar que la Reserva Federal es optimista en cuanto a los precios de los activos hasta que la inflación se recupere nuevamente, reduciendo la escala de los recortes de tipos o si el desempleo aumenta, lo que sería un gran cambio macro y de mercado. Estas son las declaraciones de uno de los estrategas jefes de Bank of America, Hartnett. Hablando de bancos centrales, que hablábamos también antes de la Reserva Federal, nos fijamos ahora en el Banco Central Europeo, porque parece que cada vez más miembros del BCE piensan que es demasiado pronto para recortar tipos de interés ya, una visión que también ya nos dejó clara Christine Lagarde la semana pasada. Ahora ha sido el gobernador del Bundesbank, Joachim Nagel, miembro también del Banco Central Europeo. En una entrevista con el diario FAS, publicada hoy, ha dicho, en mi opinión el escenario para los precios todavía no está suficientemente claro, por lo tanto es demasiado pronto para recortar los tipos de interés. Dice Nagel que parece posible un aterrizaje suave, un soft landing para la economía de la eurozona y eso significa reducir la inflación sin ejercer demasiada presión sobre la economía al mismo tiempo. Bueno, eso dice Nagel. Vamos a ver si eso es real o no, porque parece que en Estados Unidos la realidad ya se está palpando, pero en Europa, con una economía casi en recesión técnica, la situación no es tan halagüeña. De momento, miramos a la geopolítica ahora y nos fijamos también en las palabras que hoy ha dicho Josep Borrell en una cumbre que ha habido entre el Indo-Pacífico y la Unión Europea. Aquí Borrell ha dicho que la crisis en Oriente Medio está poniendo en riesgo la estabilidad global. Dice que el punto más caliente es lo que pasa en Oriente Medio y que su sombra se extiende y que pone en riesgo la estabilidad de todo el mundo. The most dangerous, the most sad is what's happening in the Middle East. The current volatile landscape in the Middle East casts a shadow over global stability and prosperity, and it's a scar open on the skin of the earth.
También ha hablado, por cierto, Josep Borrell, sobre lo que está ocurriendo en el Mar Rojo. Dice que las disrupciones en la libertad de la navegación impactan en la economía y también en la paz y en la estabilidad. In the middle, disruptions on freedom of navigation have consequences that go beyond economic losses. It's not just a matter of some days more or some dollars more. It's about peace and stability. And that's why we have actively working with our international partners to restore maritime security in the Red Sea. And we are advancing the work on a new maritime operation that we call Aspides, from an ancient name of the Greek language to... Uno de los temas del día hoy ha sido Alemania. Hoy en el Parlamento se ha votado por el presupuesto de 2024, que ha salido adelante con esta votación, con la votación simplemente, pues bueno, de la coalición de gobierno. ¿Qué pasa ahora? Porque Alemania lo tiene complicado de cara al siguiente presupuesto. Unos presupuestos difíciles de cuadrar, donde Olaf Scholz ha dicho muchas veces, y también lo ha dicho Christian Lindner, el ministro de Finanzas, no hay dinero, tenemos que apañárnoslas con menos dinero. Este año ya vuelve a entrar en vigor el freno de la deuda, una cuestión que está incluida en la Constitución de Alemania, es decir, que el déficit no sobrepase un determinado porcentaje del PIB. Y todo esto con un sector que está muy enfadado por los recortes del gasto que ha supuesto este presupuesto 2024. Económicamente,